Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. En este vídeo os vengo a hablar de 9 especias y hierbas que os van a ser muy útiles para limpiar vuestra sangre. Y es que debéis entender una cosa, la sangre tiene tantísimas funciones, desde la función respiratoria, la función inmunitaria, que ayuda a las defensas, de hecho en la sangre van glóbulos blancos, macrófagos y demás, la función excretora de recoger los desechos que producen diariamente las células de nuestro organismo y transportarlas hacia el exterior, tiene también una función reguladora, que hace que la temperatura en nuestro cuerpo sea homogénea, que la hidratación también sea homogénea, etcétera, etcétera. Y de tantas funciones que tiene, evidentemente es fácil de entender, puedan quedar en suspensión en la sangre muchísimas sustancias que no son deseables que estén, toxinas, etcétera, etcétera. Lógicamente, las especias y las hierbas que os voy a comentar, una ayuda importante, pero os tengo que decir también una cosa, que solamente con hierbas o con especias no vais a conseguir este efecto de limpiar la sangre. También es conveniente que llevéis una alimentación adecuada, que practiquéis un poco de ejercicio, etcétera, etcétera. Pero sin duda, los productos que os voy a comentar tienen una eficacia muy comprobada para ayudaros en el día a día a que vuestra sangre esté un poquito menos sucia. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. El primer alimento, y seguramente ya la mayoría de vosotros conoceréis este efecto que tiene, es el ajo. El ajo tiene en su composición una sustancia denominada alicina, que tiene un efecto muy importante, en especial sobre, primero, la arteria aorta y las venas de calibre elevado. Este efecto consiste en que nos va a ayudar a disminuir la presión arterial, y disminuyendo la presión arterial, pues nos va a ser más fácil prevenir cualquier tipo de accidente cardiovascular y al mismo tiempo, de forma indirecta, a evitar que se formen algún tipo de microtrombos, coágulos, etcétera, etcétera, por acumulación de sustancias tóxicas en sangre. Luego, evidentemente, también tenemos la cúrcuma. La cúrcuma tiene efectos demostrados, primero, para prevenir el daño celular. En segundo lugar, tiene una alta capacidad antiinflamatoria, que nos va a venir muy bien para proteger las paredes de los vasos sanguíneos, y además tiene un efecto muy demostrado en la prevención de la formación de distintos tipos de ateromas. En definitiva, tomar cúrcuma de forma rutinaria en nuestra alimentación va a ser algo que nos ayude a mantener este grado elevado de limpieza sanguínea. Luego tenemos, por ejemplo, la albahaca. La albahaca es una hierba que, cuando la tomas especialmente en forma de infusión, tiene un efecto diurético muy bueno, un efecto diurético que nos va a ayudar a acelerar mucho y de forma consistente la eliminación de altos niveles de toxina que pueden haber en el torrente sanguíneo, en la sangre. Por lo tanto, no cuesta mucho dinero que periódicamente, 1 o 2 veces al día, te tomes algún tipo de infusión de albahaca, se te ha diagnosticado algún problema de toxicidad sanguínea. Luego tenemos también el cilantro. El cilantro se ha demostrado que tiene un efecto sobre la actividad digestiva en general y un muy buen efecto diurético, muy similar al de la albahaca. En el caso del cilantro no es necesario que os hagáis infusiones, simplemente acompañando, por ejemplo, a distintos platos y ensaladas, es más que suficiente para conseguir este efecto de ayuda en la limpieza de nuestra sangre. Luego, otro alimento fantástico son las semillas de cardo de leche. Las semillas de cardo de leche es posiblemente uno de los alimentos, una de las plantas con mayor cantidad de flavonoides, con lo cual se estima que puede ser una excelente ayuda. No hay estudios científicos que lo demuestren en este caso, pero sí que sabemos que los altos niveles de flavonoides tienen sobre distintos tejidos, como pueda ser el tejido sanguíneo, pues el efecto de proteger las membranas de los glóbulos rojos, con lo cual, si tenéis acceso a este tipo de planta, pues ya os digo que os vendrá genial. Una planta que es fantástica, pero que funciona genial y que tiene muchos efectos positivos sobre la sangre, son las hojas de ortiga. Las hojas de ortiga tienen, primero, compuestos histamínicos y ácido fórmico. Por lo tanto, tomarte infusiones de hoja de ortiga te va, por ejemplo, a ayudar a que no tengas tanta pérdida durante la menstruación, a que la sangre esté mucho más limpia. Y se ha demostrado también que si fueses hemofílico, es decir, que si tuvieses problemas en la coagulación de tu sangre, sería un complemento ideal para ayudarte con la medicación que te estés tomando para tratar tu posible hemofilia.
Una infusión que también es muy buena y muy adecuada para limpiar la sangre son las infusiones de NIM. El NIM tiene un grandísimo efecto antioxidante y de filtración de la sangre, con lo cual es una muy buena ayuda para eliminar tanto toxinas como radicales libres del torrente sanguíneo. Luego tenemos también la cuscuta. La cuscuta no es más que un tipo de enredadera parasitaria de otras plantas, es especialmente rica en flavonoides y los flavonoides ayudan a la protección de las membranas celulares. Y como podéis entender, en la sangre los glóbulos rojos no son más que células que, si tienen sus membranas celulares intactas, se van a mantener mucho más limpias, se van primero a funcionar mejor y a transportar menos cantidad de productos tóxicos en suspensión, es decir, a favorecer el drenaje de los mismos. Y un diurético que probablemente conozcáis ya todos no es más que el diente de león, esa planta que crece en bordes de carreteras y demás. Pues el diente de león es uno de los diuréticos naturales más eficaces que hay. De hecho, se lo podéis comprar también en cápsulas y demás, pero si vivís en una zona rural, seguro que diente de león tenéis acceso a él. Se trata de hacer un té o una infusión con sus hojas y parte del tallo verde y tomarla periódicamente, 1 o 2 veces al día, porque su efecto diurético te hará primero perder un exceso de líquidos que puedas tener acumulado y al mismo tiempo también de toxinas que puedan haber en suspensión en tu sangre. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.